Era un lunes por la mañana, con sol primaveral y gotas de abril, y los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, por lo que el puesto de bollería fresca aún no estaba abarrotado. Wendy, la vendedora de figura rellenita y espesa pintura, estaba aburrida, sorbiendo café de un vaso de plástico y contando la recaudación de ayer. Justo entonces, una mujer mayor se acercó al kiosco. Parecía tener unos 70 años, vestida con un vestido viejo, sin forma y deslavado, y una capa que había pasado de moda hacía un siglo. En los pies llevaba unos zapatos rechonchos de tacón pequeño y en las manos un ridículo bolso con las asas agrietadas. La mujer mal vestida miró los pasteles, estudió las etiquetas de los precios y contó las monedas en la palma de la mano. Luego se acercó a la ventanilla y pidió lastimosamente, «Buenos días, perdone, por favor, no tengo para el pan. ¿Me lo vendería más barato y mañana le traigo el resto del dinero? Tengo tanta hambre que aún no me he comido ni una semilla de amapola. Te lo traeré de verdad, no te engañaré, no lo dudes». Wendy hizo una mueca. Estaba tan harta de mendigos y pordioseros. Siempre intentando conseguir algo gratis. Y gritó enfadada, «Yo tampoco soy millonaria, por cierto, y no me voy a reportar por todos de mi bolsillo. Mujer, lárgate de aquí y no juegues con mi cabeza. No te voy a vender nada. Estoy harta de ustedes, mendigos». Una señora presentable, una mujer de negocios de unos 40 años, se llamaba Mary. Siempre compraba en este kiosco, se llevaba los pasteles más caros y frescos, en general, una clienta rentable. La dependienta le sonrió de inmediato y se dispuso a atenderla al más alto nivel. Mientras Bogachka hablaba con alguien por teléfono, «Sí, Peter, sobre el pedido, discutámoslo todo por teleconferencia, no me siento muy cómoda hablando ahora. Prepara toda la información, sí, en 2 horas, vale. Adiós y podría ponerme con Jason Brown por favor, tengo un par de cosas que discutir». Mientras la señora charlaba, la vendedora empezó a reprender a la pobre anciana por no quedarse en el mostrador. Ahuyentaría a más clientes ricos. Wendy no podía dejar de admirar a aquella señora tan guapa. Qué cara y qué elegante iba vestida, abrigo beige de cachemira, botas de ante y un bolso de una marca cara. Llevaba un maquillaje ligero e impecable en la cara y su pelo largo hasta los hombros brillaba a la luz del sol. El vendedor pensó con envidia, gente con suerte, como el queso en los panecillos de mantequilla. Nosotros no podemos vivir así. Durante la conversación, Mary echó un rápido vistazo a la anciana, una infeliz abuela corriente, obviamente necesitada, nada especial. Lo único que la sorprendió fue el interesante colgante que la desconocida llevaba al cuello, de un cálido color arena, en forma de gota, y la piedra parecía ser ámbar auténtico. La cadena tenía un tejido inusual, poco visto en ninguna parte. «Lo he visto antes en alguna parte», pensó Mary de pasada, pero el pensamiento se le escapó mientras hablaba con la encargada. La mujer se acercó a la ventanilla y saludó cortésmente, «Buenos días, Wendy. Quiero el pan francés de siempre, 3 bollos de canela y vainilla y un par de croissants con leche condensada para las niñas». La vendedora se lo entregó todo inmediatamente, farfullando, «Y buenos días a usted. Aquí tiene, ya lo he envuelto todo, recuerdo sus preferencias. Comed a gusto, tened buen apetito. Todo es fresco, desde cero». Mary sonrió y le entregó una nota al vendedor, metió los pastelitos en una bolsa y empezó a alejarse del escaparate. De repente, el dependiente la llamó, «Espere, señorita, ¿y el cambio? Me ha dado mucho». La mujer agitó la mano y contestó, «No necesita cambio, véndale pan a esa abuela, que no se muera de hambre. Adiós y hasta la vista». La vendedora observó atentamente cómo el coche de la mujer rica desaparecía al doblar la esquina, luego dejó la barra de pan más barata y llamó a la anciana que merodeaba cerca, pisando tímidamente el lugar, «Toma, la mujer rica ha pagado por ti. Ahora vete. Que tengas un buen día». La anciana les dio las gracias de todo corazón, «Muchas gracias, todavía hay gente de buen corazón en el mundo». La vendedora guardó cuidadosamente el resto del dinero en su monedero, «Es suficiente para este mendigo»,
y yo también tengo hijos. Mary llegó a casa, acababa de regresar de un viaje de negocios, y su hija de 19 años salió corriendo a su encuentro. Estefanía se lanzó al cuello de su madre. «Hola, mamá. Te he echado tanto de menos». «Lo vuelo, ¿has traído mis pollos favoritos? ¿Qué tal el viaje?» Mary besó a su hija. «Yo también te he echado de menos, cariño. ¿Por qué no estás en clase?» «No tardaré, solo voy a ducharme y cambiarme, luego tengo que ir a la oficina. Se me acumulan las cosas». La chica contestó tristemente. «Tengo que ir al segundo par». «Bueno, así es siempre. Antes de llegar, tengo que volver al trabajo. Tú al menos come, yo te caliento la sopa y te hago café. Porque te conozco, volverás a comer comida seca todo el día». Mary sonrió. «Gracias, cariño, por preocuparte. Deja un bollo para la abuela Louise. Por cierto, ¿dónde está ella, nuestra ama de llaves?» La hija empezó a alborotar en la cocina y contestó. «Salió corriendo desde por la mañana al mercado, ya la conoces, solo compra todo lo fresco y casero, y regatea». Mary se duchó, desayunó con su hija, se puso una blusa y una falda lápiz nuevas, se despidió de Estefanía con la mano y se fue a trabajar. Todo el día, como siempre, estaba programado al minuto. Al fin y al cabo, tenía su propio negocio bien establecido. Era propietaria de una empresa de camiones. Era un negocio pequeño, solo 6 camiones, pero daba buenos beneficios. Pero Mary tardó años y años en conseguirlo. Tuvo que reorganizar toda la cadena. Crear un potente departamento de logística, contratar gestores experimentados, conductores profesionales y, lo más importante, comprar camiones de calidad. Para que todo funcionara como un reloj, mantuvo todos los procesos bajo su control personal. Hoy pensaba venir a trabajar un par de horas, pero tuvo que lidiar con un par de causas de fuerza mayor, porque en su profesión no son infrecuentes, en la carretera pasa de todo. De camino a casa María paró en un pequeño café, siempre era tranquilo y acogedor, y lo más importante, no había demasiada gente. A la mujer le gustaba sentarse en silencio durante media hora antes de sumergirse en sus tareas domésticas. Siempre pedía café y un postre cremoso, y lo saboreaba lentamente, pensando en su propio. Por alguna razón volvió a acordarse de la anciana con el colgante que había visto aquella mañana, y Mary se imaginó mentalmente la joya con todo detalle, concentrada, y de repente se dio cuenta. Estaba de pie en el umbral de la puerta, fuera llovía, hacía un frío de perros y tenía a su hija recién nacida en brazos, lloriqueando sin parar. Su suegra, Amber, miró por la ventana y, al ver a su nuera, hizo una mueca y abrió la ventana. ¿Por qué has venido? Yo no te he invitado. ¿Qué es lo que quieres? Mary se echó a llorar y suplicó. Amber, por favor, apiádate de mí y de mi hija. Me han pedido que me vaya de mi piso de alquiler y no puedo pagar el alquiler. ¿A dónde voy a ir? Ni siquiera tengo padres, soy huérfana. Stephanie es tu nieta. Déjame ir un tiempo. Chris, el marido de la suegra, se asomó a la ventana y quiso dejar entrar a su nuera, que estaba de pie con el bebé y se estaba mojando. Pero de repente la suegra empezó a gritar como una loca. Vete, desgraciada. Nuestro hijo murió quemado, ¿y ahora te quedas mirando mis metros cuadrados? Vadik murió por tu culpa. Te odio. Resuelve tus problemas por tu cuenta. No te quiero aquí. No sabes si es mi nieta o si la tienes a un lado. De vosotros, huérfanos, puedo esperar cualquier cosa. Y la pendenciera mujer cerró de golpe la ventana con un chasquido, señal de que la conversación había terminado. Mary se tambaleó un poco más y se marchó, directa a la estación de tren. No había otro sitio a donde ir. Y qué bonito había empezado todo. Los recuerdos inundaron de nuevo a Mary, y las lágrimas comenzaron a aflorar a sus ojos. Nuestra heroína se crió en un orfanato. Ella, se podría decir, tuvo suerte. Este orfanato era pequeño y ejemplar, estaba apoyado y supervisado por el alcalde de la ciudad. Por eso aquí nadie se ofendía, pero la disciplina, por supuesto,
era estricta, no se puede ir a lo loco. Pero el profesorado era fuerte. Se enseñaba a los niños con gran calidad y lo mejor posible, a menudo se les llevaba a la ciudad a diversas exposiciones, se les llevaba al circo y al cine, se les iniciaba en la cultura. Incluso había grupos de aficiones, cocina, fútbol, corte y confección, lengua extranjera. Desde los primeros años resultó que Mary tenía buenas aptitudes matemáticas, contaba perfectamente, resolvía ecuaciones, su memoria era buena. Fue elogiada, premiada con diplomas, y tras la graduación la ayudaron a entrar en una prestigiosa universidad con un presupuesto, en la Facultad de Economía y Gestión. Pero tuvo la mala suerte de que el Estado le diera una habitación. En su bloque había vecinos terriblemente bebedores, gente marginal, eternos gritos y palabrotas, olor a tabaco y tabaco. No se puede estudiar en un ambiente así. Por lo tanto, la chica, como todo el mundo, vivía en una residencia de estudiantes, con chicas, y alquilaba su habitación al mismo bebedor sin pretensiones, de algo había que vivir. Fue durante sus estudios en la universidad, en la discoteca de estudiantes, cuando Mary conoció a Walter. El tipo la siguió toda la noche, cortejándola, invitándola a bailes lentos y colmándola de piropos. Y cuando los borrachos de la corriente paralela intentaron ligársela, Walter enseguida, como un león, salió en su defensa y dejó claro a todo el mundo, esta es mi novia. ¿Queda claro? ¿O hay alguien que quiera objetar? Vamos, vamos, vamos. Walter era un tipo duro, un boxeador, así que nadie en la empresa iba a correr riesgos con él. Pero Mary apreciaba un acto tan noble, le complacía que la llamara su novia. Desde aquella noche la pareja empezó a conocerse, ambos estaban enamorados hasta las orejas. Walter también estudiaba economía, pero en un grupo vecino, era el mejor del curso, el orgullo de la universidad. El chico era listo y emprendedor, incluso siendo estudiante ya intentaba abrirse camino y abrir su propio mostrador de reparación de teléfonos, portátiles y material de oficina. Y sus padres eran acomodados, su padre era ingeniero jefe en la empresa, y su madre jefa de contabilidad. Su familia vivía en una gran casa de buen estilo europeo en el centro de la ciudad. En general, el novio Walter era muy envidiable, muchas chicas lo veían, esperando conseguir su ubicación y atención. Pero el chico quería tanto a su novia que ni siquiera miraba a otras chicas. Mary era la envidia de sus amigas, que cuchicheaban por las esquinas, qué huérfana tan afortunada. Le ha salido un tío así. ¿Qué habrá visto en ella? No es más que una chica normal, ni siquiera lleva maquillaje, y su figura es más o menos, nada especial. Qué equivocados estaban, porque para Walter Mary era la más hermosa, no podía mirarla a sus ojos ancianos sin fondo, recorría sus rizos de trigo y le susurraba en voz baja palabras de amor. Estaba tan cansado de las muchachas insolentes y descaradas, que no se avergonzaban de saltar a la cama por una palabra. Sus ojos estaban vacíos, de lo único que hablaban era de ropa elegante. Mary, en cambio, era muy diferente. Pronto el novio llevó a la chica a su piso de alquiler, prefería no vivir con sus padres. Mary se preguntó, ¿por qué gastar dinero en alquiler si tu casa es enorme? No lo entiendo, Walter. Pero el chico siempre contestaba con evasivas, mi madre es una persona muy complicada. ¿Cómo te lo explico? Me quiere hasta tal punto que me asfixia con sus cuidados, no me deja respirar. La chica respondió soñadoramente, Walter, no te das cuenta de tu felicidad. Si mis padres me quisieran tanto, lo daría todo por ella. El chico abrazó a su amada, ¿de qué hablas? Porque ahora no estás sola, me tienes a mí, tu defensa y apoyo. Te quiero, María. Su piso de alquiler estaba siempre en perfecto orden, la chica aprendió rápidamente a cocinar deliciosamente, intentaba complacer a su amado con nuevos platos. Y que si no lo conseguía todo. Pero era tan sincera, de corazón. Las intenciones del chico eran de lo más serias, y pronto llevó a María ante sus padres, para que la miraran. La chica se comportó con modestia y respeto, pero a pesar de ello enseguida sintió cierta frialdad por parte de los padres del novio, sobre todo después de que mencionara que era huérfana.
La madre de Walter, Amber, le caía especialmente mal, siempre tratando de burlarse de ella, de morderla. A menudo decía que no sabía cuáles eran sus genes y que quería tener nietos, pero ¿cómo podía alguien como Mary producir hijos buenos e inteligentes? Reprochaba que su hijo la mantenía, la alimentaba y la daba de comer, y ella, sin escrúpulos, se sentaba en su cuello, con las piernas colgando. Todo esto hería y ofendía mucho a la muchacha, que a menudo lloraba después de tales ataques de la futura suegra. Ahora entendía por qué su prometido no vivía en casa, era simplemente imposible de soportar. Creo que su madre estaba tan celosa de su hijo que haría cualquier cosa para separarlos. Mary incluso empezó a temer, ¿cómo podrían continuar su relación, si la familia de su prometido la percibía de una forma tan negativa? Walter siempre acudía en su defensa, y más de una vez reprendió duramente a su madre, «Deja de hablarle así a Mary de una vez. Me avergüenzo de tu comportamiento, madre. Nos queremos y vamos a casarnos, queráis o no tú y tu padre. Mi prometida es mi elección y te pido que la respetes. Si no, dejaremos de hablarnos». Mi padre le riñó, mírale, cómo habla, querido. ¿Y con qué vas a celebrar la boda, nuestro independiente tú? ¿Con tu beca de 1 céntimo, o qué? ¿Y de qué vas a vivir? Tus padres solo te desean lo mejor y te enseñan la vida. Pero tú eres terco como una oveja, y no ves a nadie más que a tu miserable mujer. Ella es la que te pone en nuestra contra, lo sé. Todos ellos, niños de orfanato, son así, listos y taimados desde pequeños, ella huele el dinero, y ahora no lo suelta. Estas discusiones eternas y escándalos tan cansado de los jóvenes que realmente dejó de comunicarse con sus padres, y decidió lograr todo por su cuenta. La suegra llamaba periódicamente y, histérica, exigía a su hijo que abandonara inmediatamente a esta víbora y volviera a casa, pero Walter se mostraba inflexible. Se dio cuenta de que no podía seguirle la corriente a su madre, era su propia vida y ella no tenía derecho a manipularla. Mary decidió vender su habitación, de todas formas era imposible vivir en ella, y ella y Walter invirtieron el dinero en su incipiente negocio. Alquilaron una oficina, compraron todo lo necesario para empezar, incluso celebraron una modesta boda. Se casaron en el registro civil y se fueron a celebrarlo con amigos al campo. Fue muy animado y divertido. Asamos kebabs, nadamos, tomamos el sol y cantamos canciones bajo la guitarra junto al fuego. Y luego nos besamos y nos amamos hasta el amanecer. Fue tan romántico, y ambos lo recordamos como el mejor acontecimiento de la vida. Al principio, la vida familiar era muy difícil, el dinero siempre escaseaba, tenían que ahorrar en todo. Pero la pareja no se desanimó, sino que se esforzó aún más. María, después de graduarse de la universidad, no se quedó en casa, trabajó como contador. Pero en secreto, también, siempre soñó con abrir su propio negocio. Pero hasta ahora, por supuesto, no había dinero para ello. 3 años pasaron volando como un día. La familia vivía amigablemente, casi sin peleas, consiguieron comprarse un coche de segunda mano, y ahora Walter estaba cobrando el primer plazo, ambos deseaban tanto comprarse su propia casa, aunque fuera hipotecada. Además, le ofrecieron un puesto muy tentador, dirigir una sucursal de una empresa comercial para la venta de metales industriales raros. Le prometieron un sueldo excelente y excelentes perspectivas profesionales. El hombre decidió arriesgarse, agarró este negocio con cabeza, vendió su pequeño taller de reparaciones y el dinero lo invirtió en las acciones de la empresa, porque los dividendos también eran estables. Aunque María estaba en contra y como pudo disuadió a su marido, cariño, bueno, a lo mejor no deberías estar tan caliente, corta por lo sano, ¿por qué vender la tienda? Trabaja primero en un sitio nuevo, mira a tu alrededor, y luego decides si merece la pena o no. Pero Walter estaba ansioso por explicarle, Mary, ¿no lo ves? Esta es una oportunidad para cambiar mi vida. Llevo mucho tiempo soñando con este trabajo. No fui a la universidad en vano. Lo he calculado todo, invertiremos nuestro dinero y el año que viene se pagará solo. Compraremos un buen piso, sin duda en el centro, e iremos al balneario a relajarnos como los blancos.
el que no se arriesga no bebe champán. Confía en mí, cariño, tengo facilidad para los negocios rentables desde la universidad, lo sabes. La mujer está acostumbrada siempre y en todo a apoyar a su marido, así que con un chirrido del corazón estuvo de acuerdo con su decisión, aunque en el fondo se sentía algo incómoda. Ahora era como si estuvieran saltando de un acantilado en algún lugar hacia lo desconocido. Y pronto ocurrió otro acontecimiento importante. María se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando trajo a casa la imagen de la ecografía con un puntito donde estaba el bebé, su marido casi saltó de alegría. Su felicidad no tenía límites, su marido soñaba desde hacía tiempo con tener hijos, siempre había deseado una gran familia. Empezó a tratar con condescendencia y a proteger aún más a su amada. Ahora Walter trabajaba aún más, a menudo se quedaba hasta tarde, hacía interminables viajes de negocios y a menudo no dormía lo suficiente. El hombre quería mostrar su mejor cara, hacerse notar, así es más fácil avanzar, no quedarse quieto. Pero Mary estaba muy preocupada por su marido, veía que había asumido muchas responsabilidades. Walter se parecía cada vez más a una sombra, había adelgazado, tenía ojeras de cansancio y comía poco, literalmente a la carrera. Ella intentó decirle, amor mío, por favor. Pero él estaba como un poseso. Y últimamente, todo se ponía sombrío, pensando en algo propio, pero que no quería compartir, le contestaba brevemente, no te llenes la cabeza, cariño, en el trabajo un pequeño malentendido, pronto todo irá mejor. ¿Cómo está nuestro pequeño? ¿Está radiando en la barriga? A ver si me entero. Estoy deseando verlo y tenerlo en mis brazos. ¿Te imaginas cómo caminaremos con el cochecito, cómo besaremos a nuestro bebé? Pero, por desgracia, Walter no llegó a criar a su propio hijo. La calamidad que se abatió sobre su familia fue algo que nadie esperaba. Aquella tarde, todo seguía igual. Mary esperaba a que su marido volviera del trabajo, ponía la mesa y hacía las tareas domésticas. Pero pasaron 1 o 2 horas, y él seguía sin aparecer. La mujer se puso nerviosa, le cortó el teléfono, pero estaba fuera de cobertura. María corrió por la cocina, incluso salió al patio un par de veces, pensó que tal vez podría esperarle fuera, pero hacía tiempo que era noche cerrada, y su marido seguía sin estar en casa. Los pensamientos en su cabeza eran uno más terrible que otro. Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué no está disponible el teléfono? Esto no había pasado nunca. ¿Y si ha pasado algo malo? ¿No habrá salido? No, no pudo. Walter no es así. Oh, Dios, ojalá volviera, estoy tan asustada. Pero por la mañana la espantosa llamada sonó como un disparo, como una sentencia. Su amado había muerto, una muerte tan ridículamente estúpida. Su cuerpo fue encontrado por la mañana en uno de los boxes del aparcamiento subterráneo de la empresa, arrancó el coche y, quedándose dormido al volante, se asfixió con los gases del tubo de escape. Fue increíble. No ocurre así. Ayer había un hombre y hoy ya no está y no volverá a estar. En la identificación Mary seguía desmayándose, no podía convencerse de que el cuerpo que le mostraban era su Walter. Mary gritó salvajemente, no. Ese no es mi Walter. Pronto volverá del trabajo. Tengo el desayuno preparado. Me estás mintiendo. Walter no pudo morir y dejarme sola. Le dieron valeriana y la mimaron extraños que vieron que estaba embarazada, y ahora estaba tan angustiada. Y solo su suegra la culpaba de la muerte de su hijo, gritando en pleno funeral, tú no mataste. Tú lo sabes. Por tu culpa murió mi hijo. Le llevaste hasta el punto de trabajar 24 horas al día y se quedó dormido, pobrecito, apenas subía al coche. Maldito seas. ¿Por qué entraste en nuestras vidas, víbora? María sollozaba y se tapaba los oídos con las manos para no oír las maldiciones. Susurró, ¿cómo puedes hacer esto? Yo amaba a Walter. Llevo a nuestro hijo bajo el corazón. Y tú dices cosas tan terribles.
Pero la suegra se abalanzó sobre su nuera a puñetazos, y no se sabe cómo habría terminado, pero la apartaron y se la llevaron a tiempo. Lo escribió todo como un estado de afectación. La mente de la madre estaba perturbada por la muerte de su hijo, y decía tonterías. Mary se puso muy enferma, empezó a tirarle de la espalda y a dolerle el estómago, empezó a suspirar, a hundirse en el suelo. La llevaron en ambulancia al hospital directamente desde el cementerio. La mujer pasó 3 semanas en la sala, a duras penas consiguió salvar al bebé. Su suegra nunca la visitó en el hospital, ni siquiera un plato de sopa. María se sintió muy ofendida, resulta que después de la muerte de su marido no le quedaba nadie. Sus suegros la odian, y ni siquiera lo ocultan. No les importa lo que les pase a ella y a su nieta, ni piedad ni simple participación humana. Y cuando la viuda volvió a casa, le esperaban nuevas pruebas. Lo primero que hizo María fue acudir al investigador, quería saber la verdad. Al fin y al cabo, la muerte de su marido era tan extraña y sospechosa. Los forenses demostraron que la puerta del lado del conductor estaba cerrada desde fuera, y la llave de contacto del coche de la empresa no tenía ninguna huella dactilar, ni siquiera la de su marido. Pero ¿cómo es eso posible si él conducía? Entonces, ¿quién arrancó el coche? La mujer esperaba que, mientras estaba en el hospital, la investigación ya lo hubiera resuelto todo. Pero le informaron con indiferencia de que el caso estaba cerrado, que había sido un accidente y no había pruebas que indicaran lo contrario. Supuestamente, el examen inicial era inexacto. Argumentó e insistió en que se hiciera una investigación adicional, pero solo la apartaron como a una mosca molesta. Ciudadana, aquí no se grita y se calma. En su situación, no debe correr a los tribunales y pensar en el bebé. Nosotros, por supuesto, muy comprensivos, perder un sostén de familia, un marido es un gran dolor, pero está claro, su marido estaba cansado y se quedó dormido en el coche, eso pasa, ay. María no pudo demostrar nada, tuvo que aceptarlo y aprender a sobrevivir sola. ¿Qué miedo da cuando estás sola y nadie se preocupa por ti? Y tienes un bebé bajo el corazón, del que también eres responsable. El dinero que había ahorrado su marido solo bastaba para el funeral y el parto, y además, cómo vivir, no estaba claro. Nadie la recibió en la maternidad, y se sintió muy triste, porque otras parturientas esperaban a sus maridos o al menos a alguien de su familia, y miró a su alrededor, esperando que sus suegros entraran en razón. Pero al darse cuenta de que nadie la esperaba, la joven madre se dirigió abatida a casa, a un piso de alquiler. Pero aquí también tuvo que enfrentarse a pruebas. Mientras estaba en el hospital de maternidad, dejó de pagar una mensualidad y casi no le quedaba dinero. El casero se enfadó y le dijo que se fuera. No le gustaban los inquilinos problemáticos con niños pequeños. Mary y su hija recién nacida tuvieron que abandonar el piso que había alquilado, tras convencer a duras penas al casero de que dejara allí sus cosas por el momento. Él accedió a regañadientes, porque no interferirían en la visita del piso por parte de los nuevos inquilinos. Pero le advirtió que debía devolver todas sus pertenencias en unos días, pues de lo contrario acabarían en el vertedero. Así que la pobre viuda se encontró en la puerta de la casa de su suegra. No tenía muchas esperanzas, pero confiaba en que Amber viera a su nieta y se apiadara de ella. Acogería a la familia de Louise. Al fin y al cabo, su casa es grande y buena, habría sitio para todos. Pero el corazón de la malvada y dura mujer no tembló, echó a su nuera. Y volvió a maldecirla a ella y a su propia nieta. Era tan hiriente y humillante, que resultaba imposible pensar cómo podía haber tanto odio en una sola persona. María recordaba bien la desesperación que la había invadido entonces. ¿A dónde ir con un niño pequeño? ¿Dónde vivir? La mujer fue a la estación de ferrocarril y empezó a caminar de un lado a otro del andén, estaba al borde de la locura, acunaba a su hija que lloraba y le secaba las lágrimas. La mujer estaba aterrorizada. ¿Dónde voy a pasar la noche? ¿Dónde voy a dejar a Stephanie? Quizá mi hija y yo tampoco deberíamos vivir aquí. ¿Quién nos necesita aquí en la tierra sin Walter? Y allí, en el cielo,
seguro que nos encontraremos con él, y volveremos a ser felices, como antes. Pasaron 2 horas, la gente iba y venía, se iba y venía, y nadie prestó atención a la joven madre. Estaba esperando a alguien, ¿quién sabe? Y entonces la llamó una abuela anciana que vendía setas y bayas en el andén. Mujer, ¿estás enferma? ¿Necesita ayuda? Veo que no eres tú misma. ¿A dónde quiere ir? Estás perdiendo todos los trenes. María incluso se sobresaltó de la sorpresa, y como si hubiera recobrado el conocimiento, se sentó en un banco junto a la anciana y lloró amargamente. No necesito ir a ninguna parte, mi vida parece haber terminado para mí. Mi marido ha muerto, no tengo nada para pagar mi piso, tengo una niña en brazos, quería pedirle a mi suegra que viniera y me ha echado. ¿Qué debo hacer? Dime. Quiero aullar. Nadie nos necesita ni a mí ni a mi hija en este mundo. ¿Para qué vivir entonces? La vieja sacudió la cabeza y empezó a dar cuerda a su oficio, y ella misma decía, ¿qué dices, querida? Dios me libre. Puedes hacer lo que quieras contigo misma, pero ¿qué culpa tiene el niño? Es un gran pecado, fíjate. Comprendo tu dolor, yo he perdido a alguien cercano, sé lo que se siente. Pero no puedes rendirte. Tienes que luchar, no por tu bien, sino por el bien de tu hijo. Siempre puedes encontrar una salida. Aún eres joven, tienes toda la vida por delante, y vas a morir. María se rió histéricamente. ¿Cuál es la salida? Es un callejón sin salida. No hay donde vivir, ni donde dormir, y tú dices que no hay salida. ¿Quedarse sin techo? ¿Dormir en una caldera? Entonces prefiero ir directo al coche. Antes que condenar a mi hija a una vida de perros. Mi suegra me odia tanto, su nuera huérfana no le convenía. Y no quiere a su nieta para nada. No tengo a dónde ir, a ningún sitio. Ahora estoy sola. ¿Por qué es así? La anciana la vio, una mujer decente, bien vestida, obviamente no era una ladrona ni una estafadora, solo se metió en problemas, la pena le puede pasar a cualquiera, nadie es inmune a ella. Además, estaba al borde, un poco más y realmente decidiría suicidarse. Y entonces el pensionista dijo con decisión, eso es, vamos a mi casa. Solo estoy alquilando una habitación, hace poco que se han mudado los últimos inquilinos. No es un palacio, claro, pero es cálida y tiene techo. No te cobraré mucho. No lo alquilo por dinero, sino para ayudar a los niños de mi orfanato. Sigo trabajando allí como enfermera, mi pensión es de 1 céntimo. Entiendo lo que es ser huérfano, he visto los destinos rotos de los niños pobres toda mi vida. Y los fines de semana vendo lo que Dios me ha enviado aquí, en la estación de tren. Me llamo Luisa. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tu bebé? María la miró sorprendida y parpadeó mucho. No podía creer que aquella mujer, una completa desconocida para ella, estuviera dispuesta a acogerla así como así. Le dio las gracias de todo corazón. Me llamo Mary y mi hija se llama Stephanie. Muchas gracias, Louise. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Da mucho miedo estar en la calle, sobre todo de noche. Ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo por mí, estás salvando la vida de mi hija. Estaba realmente desesperada. Así que Mary se quedó con Louise, llevándose sus cosas del piso que había alquilado. La habitación era pequeña, pero muy acogedora y limpia. Las mujeres congeniaron enseguida y, con los años, se convirtieron en las mejores amigas. Hacían pasteles juntas, tomaban el té en la cocina, la casera cuidaba del bebé mientras Mary iba a la tienda. Se alegraron juntas con el primer diente, el primer paso de la niña, y Stephanie, al crecer, corría con todas sus piernas a los brazos de Louise, la abrazaba, la consideraba su abuela, y la quería mucho. Y la solitaria anciana sintió más calor en su corazón, abrazó a la niña y le dijo, eres mi mocosa, eres mi bromista preferida, la alegría de mi abuela. Vamos, cuéntame un poema sobre un oso con cara lasciva. Y Estefanía divertía a todos,
con expresión y fuerte ceseo contaba poemas en voz alta, y su querida abuela la agasajaba con dulces guardados de antemano. Finalmente, cuando el dolor de la pérdida se hubo calmado, Mary encontró fuerzas para desarmar la bolsa de cosas de Walter, y lo que encontró allí la conmocionó. Al principio ni siquiera se fijó en la polvorienta carpeta de papeles de cuero, pues, ¿qué le importaban ahora? Pero entonces, recordando la extraña y sospechosa muerte de su marido, se recompuso y siguió leyendo. Se le pusieron los pelos de punta. Había trapos sucios sobre los empresarios de la empresa en la que trabajaba su marido. Resultó que los directivos se dedicaban a actividades delictivas, parte del cargamento que vendían a la izquierda, simplemente robaban, y al fin y al cabo los metales de tierras raras valen un dinero fabuloso. El propietario de la empresa era claramente ajeno a estas maquinaciones, pero el marido adivinó. Y por eso, al parecer, pagó el precio. Entre el montón de pagos y facturas, Mary encontró un cuaderno con algunas notas y coordenadas incomprensibles. A juzgar por la fecha al pie, habían sido hechas el día anterior a la muerte de Walter. Fue entonces cuando Mary comprendió por qué su marido no había sido el mismo antes de su muerte. Se dio cuenta de que estaba implicado en una estafa muy mala por parte de sus jefes y que era poco probable que se saliera con la suya. Fue entonces cuando tomó la trágica decisión de esconder algunos de los costosos bienes, etiquetándolos y encriptándolos astutamente en sus notas. Pero no tuvo en cuenta, pobre hombre, que los gángsters inteligentes también tienen la nariz al viento y llevan mucho tiempo vigilando a sus subordinados. Y cuando se dieron cuenta de que parte de su cargamento robado no había llegado a sus destinatarios, no tardaron en encontrar a Walter. Estos canallas encontraron al instante la forma de enviarlo al más allá y sobornaron al investigador para que no indagara demasiado. Así que no fue casualidad que la policía le consolara tan sinceramente. Ahora recordaba las palabras de las autoridades: ¿por qué vamos a suicidarnos? No puedes recuperar a tu marido. Fue un accidente, suele ocurrir. Claro, pensó María amargamente, eso pasa si tienes una buena suma en el bolsillo, y el investigador recuerda la instrucción del que puso ese dinero en un lugar secreto. Usted, señor, trate de organizar la investigación de tal manera que nadie encuentre nada sospechoso allí. ¿Lo ha entendido? Nadie lo necesita, e intentaremos pagarle generosamente por su servicio, si nos entendemos correctamente. La mujer no lo dudó y decidió llevárselo todo al dueño de la empresa, John. No se arriesgaba a ir a la policía, no sabía quién había sido comprado por esos sinvergüenzas, se llevarían los documentos y los destruirían. Le conté todo con sinceridad, le di todos los trapos sucios, y luego le pregunté en voz baja: no puedo creer que Walter pudiera dormirse así al volante. Y siento que esos bastardos lo mataron después de todo. Espero que investigue esto y se asegure de que vayan a la cárcel. El hombre miró a la joven viuda desconsolada y prometió: Mary, puedes estar segura de que castigaré a todos los implicados en este caso. No tenía ni idea de lo que estaba pasando delante de mis narices. Gracias por su ayuda. Walter era un gran tipo y un empleado valioso. Vi un gran potencial en él. Lamento mucho su pérdida, siento mucho lo que pasó. Mary lloró: más que nada en el mundo, quiero justicia ya. Me han arrebatado a mi amado esposo, y al padre de mi hija, y es algo terrible. John sacó a la luz a toda la banda, exigió que se reabriera el caso y que todo el sindicato criminal en su compañía recibiera una grave condena. No solo eso, sino que aquellas notas de su marido que Mary no entendía, eran las coordenadas de una parte del cargamento que Walter había conseguido ocultar y conservar. Iba a contárselo todo a su amo, pero no tenía tiempo. John estaba muy agradecido a la viuda, y le pagó una gratificación decente. Este dinero Mary no se apresuró a gastarlo, lo puso en depósito en el banco, por el momento. La mujer esperaba que después de que se resolviera la investigación y encerraran a los sinvergüenzas, su suegra se ablandara, quisiera llamarla, o al menos ver cómo estaba Estefaninka, su nieta era suya. Pero no, Amber seguía odiando a María, y no quería saber nada. La estaba matando moralmente, no entendía por qué su suegra no la quiere tanto. ¿Y a su nieta al mismo tiempo?
¿Qué le había hecho? Por costumbre, la pobre viuda se lo contaba todo a su Walter, llorando ante su tumba, pero la respuesta para ella solo era el viento. Poco a poco la vida de Mary empezó a mejorar, su hija fue a la guardería y la mujer consiguió un buen trabajo como contable en una empresa que se dedicaba al transporte de mercancías. Con Louise ayudándola con Stephanie, Mary podía ahora concentrarse en su carrera. Decidió que iba a hacerlo todo ella sola. Para fastidiar a todo el mundo. Sacaría adelante a su hija y le daría una mejor educación. Su hija no necesitaría nada. Su duro trabajo y diligencia pronto dieron resultados. En pocos años Mary se convirtió en la ayudante del jefe y en su mano derecha, y cuando éste pensó en marcharse al extranjero con su familia, dejó a Mary al frente de la empresa. Ahí es donde el dinero que llevaba varios años depositado le vino bien, y consiguió comprar la mitad de la empresa, convirtiéndose en su copropietaria con derechos legales. El propietario confiaba en su honradez, en su perspicacia para los negocios y en el carácter que ella también tenía. No solo pudo mantenerse a flote, sino también desarrollar su negocio. Se compró un piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, como ella y Walter habían soñado una vez, aprendió a conducir y se compró un coche cómodo, y poco a poco se convirtió en una mujer de negocios. Hacía tiempo que la mujer consideraba a Louise su familia, por lo que todos seguían viviendo juntos. La hija creció lista, inteligente, estudió bien. El año pasado se graduó en la escuela, y ella misma ingresó en la Universidad de Medicina. La chica desde pequeña soñaba con ser médico. María no se daba cuenta de que tenía 43 años, los años pasaban volando como pájaros. Nunca volvió a casarse, y nunca pudo amar a nadie después de Walter. Él estaba en su corazón para siempre. Mary puso un hermoso monumento en su tumba, iba a menudo al cementerio, se sentaba en un banco cerca de la valla y le contaba todo. Para ella era más fácil. Creía que su amado estaba allí, en el cielo, escuchándola y oyéndola. Y se alegraba por ella y por su hija. María también cuidaba mucho de Luisa, siempre recordaba a quien debía su nueva vida, quien le echaba una mano en los momentos más difíciles. Los años pasaban factura, la anciana había envejecido y envejecido, sus achaques se aferraban a ella uno tras otro, pero Mary estaba alerta, comprando medicinas y vitaminas para su abuela. En todos estos años, su suegra nunca se había molestado en visitar a su nieta, nunca había llamado para saber cómo estaban. Mary estaba mortalmente ofendida por ella, la consideraba insensible y despiadada. Y entonces, hoy, María por fin la vio. Aquella pobre mendiga del puesto de pan, sin duda era su suegra. Lo primero que pensó la mujer fue, que justo es el destino. Antes Ámbar no la consideraba un ser humano, le reprochaba ser huérfana, y ahora le pide dinero para el pan. Eso es lo que se merece. Se lo merece. Quizá ahora se dé cuenta de lo que le ha hecho a la familia de su hijo. María no estaba acostumbrada a guardarse todo para sí, especialmente este inesperado encuentro con su suegra la agitó, despertando recuerdos desagradables en su alma. La mujer volvió a casa y después de cenar con su familia les contó todo, ¿pueden creerlo? Ni siquiera la reconocí, la confundí con una mendiga, pero me llamó la atención el colgante. El mismo collar familiar del que nunca se ha desprendido. Amber es obviamente pobre, pidiendo dinero para el pan. ¿Se supone que debo sentir lástima por ella? No, no me compadezco. Me echó como a un perro bajo la lluvia con mi niña. ¿Tuvo piedad? Me maldijo, me dijo palabras tan desagradables. Si no fuera por ti, abuela Louise, Stephanie y yo estaríamos perdidas. Usted es a quien realmente amo. Y no voy a compadecerme de ella. Se hizo el silencio en la mesa mientras todos digerían la noticia. Entonces Stephanie preguntó con cautela, ¿así que has conocido a mi propia abuela? Vaya. Me pregunto cómo será. ¿Me parezco a ella? ¿Cómo puedo encontrarla, mamá? Me gustaría conocerla. Mary estalló de repente en llamas. ¿Por qué, hija mía? Dime, ¿por qué? ¿De qué hay que hablar con ella?
Me ha causado tantas penas que no voy a hacerlo. Hija, te puse de pie a solas con Baba Louise, y esa mujer no hizo nada por ayudar, prefirió pensar que no estábamos en su vida, exclamó Estefanía, mamá. No puedes hacer eso. Tú me enseñaste a perdonar, a intentar ayudar a la gente. ¿Y a ti? No tienes por qué aguantarla, pero, ¿y si realmente necesita ayuda? Al menos tiene que saberlo. Mary se enfurruñó y se calló, se le había quitado el apetito. Había pensado que su hija estaría de su parte, pero no era así. Louise guardó silencio durante largo rato, sacudió la cabeza y luego dijo en voz baja, te entiendo tan bien como cualquiera, Mary. Y tienes razón en todo. Pero quiero decirte algo. Yo tampoco soy una santa. No siempre estuve sola. Tuve una hija, Wendy. La quería mucho. La amaba mucho. Pero no vivíamos bien, y ella siempre quería juguetes caros, ropa bonita, un teléfono genial. Así que mi Wendy se metió en una mala compañía cuando tenía 16 años, descuidó sus estudios y luego empezó a llevárselo todo de casa y a meterse en drogas. Y yo, tonta de mí, no me di cuenta de la enfermedad que era, de la terrible adicción. Y no dejaba de regañar a mi hija, de escandalizarla, de intentar influir en ella de alguna manera. Me daba mucha vergüenza que fuera una niña tan traviesa. Aquel día nos peleamos tanto que yo también la maldije, me parecía que se comportaba así para fastidiarme. Quiero decir, los hijos de todos son niños, pero el mío está creciendo para ser una niña traviesa. Y entonces Wendy huyó con sus compañeros y no volví a verla con vida. Resulta que Wendy murió de una sobredosis de drogas esa noche. Si supieras, Mary, cómo he lamentado todos estos años no abrazarla, no intentar ayudarla, comprender su alma. ¿Quién iba a pensar que la vería por última vez? Esta cruz me acompaña siempre. ¿Por qué te cuento todo esto? Por nada. Depende de ti si vuelves a ver a tu suegra o no. Pero sé con certeza que todo el mundo puede cometer errores. Y todo el mundo tiene la oportunidad de perdonar. Pero sea como sea, una nieta tiene derecho a ver a su abuela. Mary estuvo toda la noche despierta, dándole vueltas a las cosas y recordando. A primera hora de la mañana se dirigió de nuevo a aquel puesto de pan, con la esperanza de volver a ver a Ámbar. ¿Por qué? No sabía por qué. Solo para mirarla a los ojos, para hablar con ella. La mujer esperó durante una hora, pero la anciana nunca apareció. Entonces Mary fue a casa de su suegra, llamó a la puerta, pero le abrieron unos desconocidos, que dijeron que la casa se había vendido hacía tiempo, unos 5 años. Y que no sabían dónde habían ido a parar los anteriores propietarios. María se alarmó. ¿Cómo podía ser? Los padres de Walter tenían una casa tan bonita y no eran pobres. ¿Qué podía haber pasado? ¿Por qué su suegra se había convertido en una mendiga? Mary pasó otra semana buscando periódicamente a Ámbar en el kiosco, y finalmente volvió a verla. La miró más de cerca y, efectivamente, era la misma de antes, aunque había adelgazado mucho. No había ni rastro de su antiguo brillo y altivez, y sus ojos estaban llenos de desesperanza y desesperación. Mary exhaló, el corazón se le aceleraba, pero ya se había decidido, así que se acercó audazmente a la anciana. «Hola, Amber, ¿la reconoces?» La anciana miró sorprendida a la empresaria durante un par de segundos y luego soltó un grito ahogado. «Mary, ¿eres tú? Dios mío. Nunca te habría reconocido. ¿Cómo has florecido? ¡Qué guapa estás! Qué bien que nos hayamos encontrado. Y yo. Dios, esto es tan difícil de decir para mí. Hace tiempo que quiero pedirte perdón por todo, la conciencia me corroe, me carcome por dentro. Me he dado cuenta demasiado tarde de cómo he arruinado tu vida. Perdóname, muchacha». La anciana se cubrió la cara con sus manos secas y lloró en silencio. Era sincero, era de verdad. Y el hielo del alma de María se derritió, creyó en el arrepentimiento de su suegra y pidió en voz baja: «Amber, ¿dónde vives ahora?»
Antes iba a tu casa. Pero allí viven otras personas desde hace mucho tiempo. Ámbar respondió con tristeza, es una larga y triste historia, Mary. Si quieres puedes venir a mi casa y sentarnos a tomar el té y hablar. Si no, también lo entenderé. Creo que todavía me odias. Y con razón. Mary le cogió la mano. Ahí está mi coche, dime dónde ir. Voy a por unas pastas frescas para el té. Cuando Amber hizo entrar a su cuñada en la pequeña habitación del destartalado dormitorio, Mary se horrorizó. Le recordó inmediatamente a la habitación que le habían dado una vez después del orfanato. Los mismos vecinos borrachos, el mismo hedor y las mismas cucarachas, pero la habitación estaba limpia y su suegra la mantenía ordenada. La casera puso a hervir la tetera y se sentaron a la mesa. Mary les tendió un plato de bollos calientes y fragantes, y Amber los comió con avidez. Se notaba que tenía hambre. Algo en el alma de Mary dio un vuelco en ese momento, sintió tanta lástima por la anciana. Suspiró y comenzó a contar su historia. Tú recuerdas cómo vivíamos con Chris, nunca fuimos pobres. Yo estaba acostumbrada a una vida bien alimentada y daba todo por sentado. Después de la muerte de Walter, fue como si perdiera la cabeza. Realmente me convencí de que tú eras la razón por la que murió. No podía creer una muerte tan ridícula. Y cuando te envié lejos con tu nieta, Chris me regañó durante mucho tiempo. Tuvimos muchas peleas, y yo estaba enfadada, y él no paraba de decirme que despertara. Pero era como si estuviera poseída. Estaba llena de odio. Mi marido se enfadó tanto que se metió en la cama. Primero su corazón, luego unos análisis malos, y luego le dieron un diagnóstico terrible. ¡Qué enfermedad tan insidiosa y terrible! Tuve que vender la casa, porque la quimioterapia y las operaciones costaban mucho dinero. Nos mudamos a esta habitación, luchamos durante 5 años, pero aún así mi marido murió en mis brazos. Nunca me perdonó que perdiera a su nieta. Así que me quedé sola. Mi pensión es de miseria, tengo muchas enfermedades y no tengo para medicinas. Así que ahorro en todo. Solo compro lo esencial, pan, leche, patatas. Y a veces no tengo ni para eso. Y no quiero vivir. Solo después de perder a todo el mundo, poco a poco se me fue pasando la borrachera y me di cuenta de lo que había hecho. Alejé a mi hijo de mí, no quise reconocer a mi nieta, con mi comportamiento llevé a mi marido a la tumba. Soy un monstruo. Sabes, sueño mucho con Walter. Me mira con tanto reproche, y sigue diciendo lo mismo, mamá, ¿cómo has podido? Y estoy tan amargada, tan avergonzada de todo. Ahora que me he arrepentido, me siento un poco mejor. María se desanimó, como si estuviera sentada frente a ella era una mujer completamente diferente, sin ira, sin odio, incluso los ojos cambiaron, era obvio que la suegra se arrepentía sinceramente. Ámbar, mientras tanto, preguntó tímidamente, ¿y cómo está mi nieta? ¿Cómo se llama? Ya es mayorcita, ¿verdad? Mary, háblame un poco de ti. Estás tan guapa, tan floreciente. ¿Qué haces? Te casaste hace tiempo, supongo. Mary sonrió amargamente y habló de su trabajo, de Stephanie. Luego añadió tristemente, y yo nunca me casé, nunca pude desenamorarme de Walter. En mi corazón no hay sitio para nadie más. Yo también sueño con él a menudo, y él me abraza y me besa tiernamente. Vivo para mi hija, supongo. Sabes, Amber, supongo que si no hubiera tenido todos estos problemas a la vez, si no me hubieras alejado, probablemente no habría triunfado en la vida. Por supuesto, Louise me ayudó mucho en el momento más difícil, y luego, cuando todo se normalizó, apreté los dientes y decidí por mí misma que mi hija no necesitaría nada, y yo misma realizaría todos mis sueños. Al fin y al cabo, la vida es una, no habrá otra, y hay que hacerlo todo. Me sentí muy ofendida por ti, es cierto, e incluso cuando te vi por primera vez cerca del puesto de pan, no quería comunicarme, para ser sincera. Pero sabes, mi hija fue más sabia que yo,
y dijo que realmente quería conocer a su propia abuela. Así es. Si quieres, mañana vamos con ella, así la conocerás. Pensé en sus palabras durante mucho tiempo y decidí que todo el mundo puede cometer errores y que es necesario dar a una persona la oportunidad de corregirse. Incluso hoy no estaba completamente seguro de que nuestra conversación con usted fuera a funcionar, pero ahora veo que habla con sinceridad, y le creo. Al fin y al cabo, pase lo que pase, tú y yo, Amber, somos familia. Tenemos que perdonar, ser amigos, ayudarnos mutuamente, no pelearnos. Así que paz. Las mujeres se abrazaron con fuerza, Amber lloró y acarició los hombros de su cuñada. Gracias, Mary, gracias, hija mía, por encontrar la fuerza y la sabiduría para perdonar a la vieja pendenciera. No sabes cuánto más tranquila me sentí, como si me cayera un enorme pedrusco del alma. Por supuesto, ven con tu nieta de visita, cuando quieras. Seré muy feliz. Eres el único que tengo. Quizás podamos empezar de nuevo. ¿Convertirnos en parientes? Me gustaría tanto. Da tanto miedo envejecer sola. Mary le dio una palmada en el hombro. Claro que funcionará, Amber, estoy segura. Por extraño que parezca, después de hablar con su suegra Mary se sintió mejor, el resentimiento y la rabia que la habían ahogado todos aquellos años empezaron a remitir, y en su lugar llegaron la armonía y la calma. Al día siguiente, después del trabajo, ella y Stephanie fueron a ver a su abuela. De camino compraron una bolsa de comida y un gran pastel. Cuando Amber vio a su preciosa nieta, se echó las manos a la cabeza. Dios mío, mi nieta. Eres igualita a tu difunto padre. Los ojos de Walter, y sus pómulos, y su pelo, exactamente iguales. Ven a abrazarme, mi querida Estefanía, lo siento. Te repudié, no te visité en absoluto. Qué equivocada estaba. ¿Perdonarás a tu traviesa abuela? Stephanie secó las lágrimas de su abuela y susurró, ¿qué estás haciendo? No te culpo en absoluto. Todas tus peleas con mamá no me conciernen en absoluto, eres mi propia abuela, y ya está. ¿Tienes alguna foto de tu papá? ¿De cuándo era pequeño? ¿Puedo verlas? Nunca le he visto, pero mi madre me ha hablado mucho de él, todavía le quiere mucho. Pero apenas hay fotos, y me interesa tanto saberlo todo sobre papá. Amber se inquietó, metió la mano en un viejo armario y sacó un álbum polvoriento. Hojeó las páginas y le dijo a su nieta, toma, Walter tiene 1 año, ¿no es una monada? Como un gordito, le gustaba mucho comer y no se malcriaba en absoluto. Y ahora Walter está en primer curso. Stephanie se rió, un papá tan grande y serio. ¿Quién es ese? La suegra respondió, es tu difunto abuelo Chris. Por desgracia, no está con nosotros. Y esos son tus padres casándose. Mi hijo me dejó una foto de recuerdo. No fuimos a la boda, simplemente sucedió. Es culpa nuestra. Amber volvió a llorar amargamente, se sentía avergonzada delante de su nieta, no tenía nada de lo que presumir, si te acuerdas, le había causado tanto dolor a sus hijos. Stephanie comprendió su estado y la animó, no te preocupes, abuela, todo es pasado, deja de castigarte. ¿Quieres que vayamos los 3 juntos a la tumba de papá? Se alegrará de que estemos juntos, de que mamá y tú os hayáis reconciliado. Y también quiero presentarte a la abuela Luda, es como una pariente para mí, la quiero mucho, creo que también te harás amiga suya. No te aflijas, abuela, ahora no estás sola, estamos contigo. La anciana admiró a su nieta, su sabiduría y su bondad. Estoy agradecida a tu mamá, Estefanía, porque te educó para ser una persona tan maravillosa. Ahora soy la más feliz, porque te tengo a ti. Y en la tumba sin duda irá a la tumba, he querido durante mucho tiempo para arrepentirse delante de mi hijo, pero solo todos no se atrevió. A partir de ese día Stephanie tomó el patrocinio completo sobre su abuela, ella casi todos los días la visitó, trajo deliciosa comida y regalos, como un futuro trabajador médico insistió en su examen completo, ayudó en el tratamiento de enfermedades del corazón. La nieta sintió pena por su abuela que tenía que vivir en condiciones tan insoportables,
debido a la constante de beber y jurar vecinos no pueden dormir bien, y en la cocina común es a veces miedo de sobresalir. Y la chica insistió en que su abuela se trasladó a vivir con ellos. María fue inicialmente desconfiado de esta noticia, todo involuntariamente recordó en su memoria escándalos con ella, la mujer se preocupaba de si iban a ser capaces de llevarse bien juntos en algo. Aunque se dio cuenta de que su hija tenía razón y que era difícil para Amber vivir en un dormitorio a esa edad, no había condiciones, así que aceptó. Sus temores fueron en vano, la suegra con los años ha cambiado mucho, de inmediato se hizo amiga de su edad, la abuela Louise, tenían mucho de qué hablar, conservas, cocina, huerta y recordar la época soviética. Poco a poco, Mary también empezó a comunicarse cordialmente con su suegra, a hablarle de corazón a corazón, sin miedo a una jugarreta por su parte. Por la noche, ella y Estefanía tenían una deliciosa cena, y las abuelas hacían lo que podían, mimando a la familia con tartas, sopa y esponjosas bolas de masa hervida. En general, el ambiente familiar era cálido y reconfortante. Amber, Mary y Stephanie iban a menudo a la tumba de Walter, y cada vez que la anciana madre lloraba, abrazaba la foto de su hijo, se arrepentía y pedía perdón. Seguía intentando pedir perdón por sus pecados, pero no sabía cómo. También estaba contenta porque ahora tenía una familia tan amistosa, donde todos se querían sinceramente. Y por fin su hijo la escuchó y la perdonó. Amber tuvo un sueño maravilloso. Walter no le ladraba como antes, sino que le sonreía cariñosamente y le decía, «Gracias, mamá, ahora estoy en paz». La mujer se despertó con una sonrisa e inmediatamente se dio cuenta de que era una señal. Walter ya no estaba enfadado con ella, había conseguido pedir perdón a su hijo. Se sentía mejor y más ligera que nunca. Ahora estaba orgullosa de su nuera, de su nieta, y quería dedicar el resto de su vida solo a ellas. Y pronto en el consejo familiar se decidió vender la habitación de Galina Vasilievna y la casa de Ludmila Petrovna, que llevaban muchos años vacías, para sumar dinero y comprar una gran casa de campo. Y decidieron dejarle el piso a Estefanía, que en cuanto se casara tendría su propio nido familiar. Cuando todos se mudaron a la nueva mansión, su felicidad no tuvo límites. Había mucho espacio. Consiguieron un perro grande, llamado Graf. Stephanie recogió en alguna parte un gracioso gatito, Tom, y estuvo encantada de cuidar de las mascotas. Los pensionistas, con un celo sin precedentes, se dedicaron a criar rosas en el parterre e incluso hicieron un pequeño arriate para hortalizas en la parcela. Estaban tan entusiasmados con ello que hasta la asiática parecía desaparecer y sus fuerzas aumentaban. A Mary ahora le encantaba, después de un duro día de trabajo, sentarse en el columpio colgante, envuelta en un cálido plaid, y simplemente disfrutar de la paz y la tranquilidad. Todo lo que la mujer soñaba era que su querida hija triunfara en la vida, y que sus queridas abuelas estuvieran más tiempo, y su alma fuera tan ligera y buena como lo es ahora. A menudo pensaba en lo feliz que sería Walter al ver a toda la familia conviviendo sin peleas. A menudo ocurre en las familias que las personas más cercanas y queridas se convierten en enemigos acérrimos, se odian y se maldicen, haciendo la vida insoportable. Y al fin y al cabo, para que haya paz en la familia basta con dar el primer paso, darse cuenta de sus errores. Y tratar de arreglar la relación. Hay que saber perdonar y pedir perdón, y no juzgarse con dureza. Es bueno que nuestros héroes hayan encontrado la fuerza para arreglarlo todo.